The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenos días, ¿nos escuchan? Estamos con ustedes, Fabiola Ferreira, me presento. Estamos también con Fabián Galindo. Él será la persona que nos apoye el día de hoy con esta sesión. Gracias a todos por su participación. ¿De qué vamos a hablar o por qué estamos hoy reunidos a través de este webinar? Principalmente explicar cómo SoftwareOne puede apoyar a sus empresas a entender de una forma más sencilla los diferentes estilos y contratos que tiene el fabricante Microsoft y aquellas letras pequeñitas que de repente pues se encuentran inmersas en la serie de contratos y que no son tan sencillas para nosotros como administradores del área de TI, pues poder identificar. También apoyarnos en conocer cuáles son, solicitar al fabricante, dependiendo de la tecnología en la que estemos interesados. Y a lo largo de esta sesión vamos a tener también algunas referencias o casos de éxito para que ustedes se queden con la tranquilidad de que SoftwareOne es un partner que ha trabajado este tipo de iniciativas con otros clientes y que hemos logrado obtener muy buenos ahorros con respecto a los contratos o a términos contractuales respecto a lo que se tiene actualmente. Vamos a ceder la palabra a Fabi Galindo. Vamos a tener también una sesión de preguntas, la parte de resolver algunas dudas. Y también si están interesados en que abordemos alguna sesión de forma directa con alguno de ustedes, por favor avísenos y con gusto podemos programarla para hablar ya temas muy puntuales o hacer un caso muy práctico sobre un escenario muy particular. Dejamos a Fabi Galindo y cualquier duda, por favor, a través del chat o nos avisan y habilitamos micrófonos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como lo comentaba Fabiola, mi nombre es Fabián Galindo. Yo en este momento estamos de parte de SoftwareOne. Estoy radicado en la Ciudad de México y vamos a hablarles acerca de los servicios o bueno, de lo que hacemos como parte de nuestros servicios de consultoría y también como darles unas guías generales de cómo aprovechar o cómo enfocarnos en estos procesos de optimización y renovación de contratos que son muy importantes para nuestras organizaciones y cómo podemos, a partir de algunos pasos, buscar posibles ahorros o más que ahorros, digamos, entender claramente cómo estamos, hacia dónde vamos y cómo aprovechar adecuadamente la tecnología que estamos haciendo. Y obviamente a partir de eso vamos a estar gastando en efectivamente lo que necesitamos y no en lo que tengamos o en lo que estemos usando sin un control y sin una medida mucho más puntual. Digamos que me gustaría comenzar estos temas de renovación o de desafíos, más hablando sobre desafíos en la renovación de los contratos Microsoft. En este momento sabemos que hay unos puntos claves importantes que todas las organizaciones en este momento están pensando.
Algunas de ellas son como mi hoja de ruta, o sea, qué va a pasar dentro de los próximos meses, los próximos años dentro de la organización, cuáles son esos proyectos que vienen, cómo los soporto, a nivel no únicamente, no solamente de hardware, sino a nivel de licenciamiento, cada vez hace más relevancia pensar no solamente la inversión que voy a hacer en hardware, sino también la inversión que tengo que hacer en licencias de software, dado los aumentos de auditorías, los riesgos en cumplimiento y los riesgos en cuanto a posibles multas o compras adicionales por software no bien pensado a futuro. Tenemos también desafíos específicos cuando estoy renovando el mantenimiento de mi software, o sea, saber exactamente qué debo renovar, cuánto debo renovar, cantidades de licencias, qué productos en particular voy a recibir, qué beneficios me está dando ese mantenimiento como tal, los he aprovechado, sí puedo aprovecharlos a futuro. También tenemos desafíos importantes en el tema de cloud, no solamente, digamos, a nivel de Microsoft, que sería principalmente Office 365 y Windows Azure o Azure, el servicio de Azure en la nube, sino también es en general cómo controlo ese consumo, cómo estoy pendiente de que efectivamente lo que estoy pagando al menos lo estoy utilizando y si lo estoy utilizando, que lo estoy utilizando es, adecuadamente en lo que en realidad lo adquirí adquirí inicialmente, sino también el de pensar qué pasa cuando sobreconsumo algunas cosas, cómo hago este proceso. En la administración de Office 365 también tenemos desafíos en cuanto a entender que mis usuarios están utilizando en verdad los servicios que contraté, están aprovechando toda la capacidad de estos nuevos servicios que me está entregando el fabricante. Aprovecho efectivamente más de un 50%, un 100% de esas funcionalidades. Cada vez las necesidades de mis empleados van cambiando, cada vez me están pidiendo acceso desde diferentes dispositivos, en cualquier momento, en cualquier lugar. Tengo que comenzar a permitir que mis usuarios o mis empleados tengan en algunos requerimientos acceso desde sus hogares, que puedan trabajar desde forma remotas, que tengan acceso a su información de correo electrónico, por lo menos desde su dispositivo móvil. Igual aplicarán restricciones por diferentes empresas o en las diferentes organizaciones, pero en general es un riesgo, es un desafío que se está volviendo cada vez más claro en las organizaciones. El otro punto clave también es qué tanto software tengo en inventario, qué de ese software que tengo ahorita instalado en realidad, cuánto estoy usando ese software, qué características estoy usando del mismo. Tengo suites de productos con uno, tres, cuatro, cinco productos con diferentes capacidades y estoy seguro que están utilizando todas estas funcionalidades. Podría buscar tal vez un cambio en algunos productos. ¿Qué tan rápido estoy implementando los nuevos cambios de licenciamiento? Estoy en este momento siguiendo los mismos lanzamientos que está generando el fabricante, o sea, ya mi empresa está en Windows 10, estoy subiéndome a Windows Server 2016 o aún estoy con temas todavía con Windows XP, estoy con Windows Server 2003. ¿Cómo es esa velocidad de implementación? Es un desafío grande seguir al fabricante y también seguir manteniendo los mismos servicios internos, más en especial cuando tenemos aplicaciones core, aplicaciones desarrolladas a mi medida. Cada vez el costo del licenciamiento, los servicios, las suscripciones han venido incrementando su costo porque cada vez también son productos que te están dando más características, más funcionalidades y entonces se están sumando ambos temas. Entonces, ¿qué tan rápido soy para implementarlo? ¿Qué tan rápido soy para que mis usuarios aprovechen esas características por las que estoy pagando más y esos costos, cómo vienen impactando mi, mi budget, mi presupuesto, esos incrementos de costos, cómo se van a ver reflejados para las diferentes áreas. Y adicionalmente, digamos, como un desafío final es la suite de software. A través de los que ustedes que han trabajado con productos Microsoft y con diferentes tipos de contratos, sabemos que hay productos que vienen en suites, que vienen de una manera ya preestablecida
y pues a veces tenemos que escoger esas suites de software porque pues así están definidas. Lo importante es también el desafío de saber si efectivamente esa suite ya preestablecida en realidad se adapta a mis necesidades, es lo que estoy necesitando. ¿Hay alguna opción para poder, digamos, armar un bundle diferente que se acomode a mis necesidades? ¿O es definitivamente lo que tengo que estar y yo soy el que tengo que ir tratando de alinearme a esta suite de software, utilizar lo que compré, aunque no sea algo que necesite en el momento? Entonces sí son desafíos en este momento que estamos viendo hacia la renovación y la administración de software en general de Microsoft. Aquí tenemos unos datos generales. Es una encuesta que se realizó a CEOs de diferentes organizaciones a nivel global. Estas son respuestas en realidad sobre encuestas en Europa, pero los hemos visto que son muy alineadas a lo que en general sienten las compañías. En este momento, cuando hablamos de renovaciones o cuando hablamos de compra de licenciamiento, de continuar con este mantenimiento de software o embarcarme en la compra de software, el 69% de los encuestados considera que no obtendrá un buen trato en esa renovación, no tendrá un buen trato en esa compra de software. El 69% no cree que Microsoft está actualmente ofreciendo las prioridades estratégicas, o sea, que está alineándose con los objetivos de sus clientes. Es algo que hemos visto que ha venido cambiando, pero aún así creemos que se puede trabajar aún más, de alinearnos con los objetivos de los clientes. El 23% de los tomadores o los que toman la decisión entre las organizaciones no confían en el asesoramiento entregado por el distribuidor o por el parte del fabricante en cuanto a licenciamiento. El 62% espera ser auditado por Microsoft si no cumple con los objetivos o si no gasta la licencia, si no compra el software de acuerdo a lo que les están proponiendo el fabricante. El 85% cree que la complejidad de licencias está aumentando, no disminuyendo, y eso hace también que sea mucho más difícil cada vez más estar en cumplimiento, o sea, estar pensando en cómo voy a cumplir con el licenciamiento y adicionalmente estar pensando dentro de mi organización, en mis negocios, cómo voy a funcionar o cómo estoy respondiendo a las necesidades de mi negocio y adicionalmente cómo estoy mejorando, cómo estoy entendiendo y entrenándome para todos estos cambios de licenciamiento que al final no son como mi foco de negocio, pero sí tengo que tener en cuenta. El 62% ves cada vez que el incremento en los costos del licenciamiento, los cambios en acuerdos de licencias están afectando las decisiones en cuanto a áreas de tecnología, en cuanto a qué proyectos puedo hacer, en cuanto a qué puedo cambiar o en cuanto a qué puedo implementar nuevo o qué puedo hacer, porque entre más costos en este momento puedo hacer más, va a ser menos y casi siempre tengo que estar pagando un poco más. Y al final de esta encuesta, el 38% de los encuestados acepta que Microsoft sí entiende su negocio. O sea, en general vemos que es un mix un poco hacia valores altos en donde muchos de los CEOs encuestados consideran que sí se puede obtener unos mejores acuerdos, que hay muchas cosas que están impactando su negocio y que es importante revisarlos y poder trabajar en ellos para asegurar una mejor compra de software o cómo optimizo en realidad el uso de este software. Ahora, aquí hay unos datos, digamos, muy claros o que hemos encontrado a través de Software One de forma global. Hemos buscado y hemos encontrado que hay puntos claves que se han venido dando a lo largo del tiempo. En este momento hemos analizado que con los cambios en el modelo de licenciamiento de Windows Server, del modelo de licenciamiento por procesador al modelo de licenciamiento por core, al menos debes estar pendiente o debes estar pensando que debes pagar al menos un 22% más en el proceso de renovación de lo que pagaste la última vez por ese contrato de licenciamiento. ¿Por qué? Porque el aumento en cores el cambio a cores hace que el conteo de licencias cambie. En servidores con más de 16 cores, definitivamente se va a percibir un aumento de licenciamiento. Hay formas de mitigar este aumento haciendo los ejercicios adecuados de inventarios, de obtención de información, de ejecución de herramientas,
pero al menos un 22% vas a ver ese incremento en los costos de licencia de Windows Server. Otro punto clave que tenemos es que al menos en contratos de licenciamiento básicos, sin que estemos pensando en solicitar un descuento al fabricante, sin haber pensado en ejercicios de revisión o de optimización de costos, al menos deben tener en cuenta que el costo de su renovación se va a incrementar en al menos un 59% en promedio sobre sobre la última renovación de su contrato de Enterprise Agreement. Esto es, como les digo, incluyendo nuevas tecnologías, teniendo en cuenta cambios de licenciamiento, teniendo en cuenta productos que han sido descontinuados y otros que han sido reemplazados por versiones más completas del mismo producto, pero también con un incremento de costos, cambios en los precios, cambios en modelos de licenciamiento. Entonces, es un punto importante que deben tener en cuenta. A veces los presupuestos los pensamos en base a lo que pagué hace 3 años, pero no tenemos en cuenta que dependiendo del contrato, en especial los Enterprise Agreements, son costos congelados por 3 años, pero en esos 3 años han venido sucediendo cambios, han venido sucediendo incrementos de licenciamiento, al menos cada 3 años lo hemos visto, o cada 2 años hemos visto incrementos. También con los lanzamientos de nuevos productos, Windows Server 2016 trajo un cambio en el costo de licenciamiento CAL y de servidores. En agosto de 2015 hubo un incremento también en algunos productos en general. Windows SQL Server también tuvo un incremento con el lanzamiento de SQL Server 2014 y en su nueva versión 2016. Entonces, todo esto va sumando y en promedio encontramos que un 59% es el promedio de incremento en una renovación de contratos de Enterprise Agreement. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta frente a una renovación? Es que definitivamente hemos visto una tendencia de que los descuentos dados por el fabricante, y pues no solamente es en general por Microsoft, sino en todos los fabricantes, es una tendencia que los descuentos están decreciendo. Obviamente las estrategias son diferentes, estamos buscando que los usuarios migren a más a servicios hacia la nube, donde pueden obtener algunos beneficios diferentes, donde el usuario puede ver algunos ahorros en infraestructuras, en administración, en control de gastos que se ven reflejados a largo plazo, pero en general un descuento puntual sobre el licenciamiento cada vez se va haciendo menor el valor de ese descuento. También hemos visto que suites de productividad, o sea, estas suites en donde encontramos varios productos incluidos, como el caso de Office, de Windows, los accesos para correo electrónico, para Skype for Business, para colaboración, son productos que han venido incrementando su precio en los últimos años, han venido cambiando los nombres, las ediciones y los productos incluidos. Más o menos en un análisis general hecho por SoftwareOne a nivel global, en los últimos 10 años el costo de las suites de productividad ha venido aumentando al menos un 350% en total de los últimos 10 años. Eso quiere decir que definitivamente el software ha venido subiendo su costo, no ha venido bajando. Cada vez sí es claro y hay que resaltar que obviamente cada vez estas suites de productividad incluyen mucho más productos, incluyen mucho más características que al ser implementadas en la mayoría de su capacidad, obviamente les va a traer a las organizaciones muchos recursos, muchas opciones de servicios, muchas opciones de control, de administración, de colaboración en general, que sí son muy importantes para la organización, pero también hay que tener en cuenta qué tan preparada está mi organización para aceptar o para comenzar a adoptar esos procesos. Entender si hay veces que esa aceptación sí la puedo hacer en un transcurso de 3 años, o si esas migraciones, esas implementaciones, las pienso más a un proceso a largo plazo, si voy a empezar con una única parte de estos productos, que es siempre correo electrónico, qué pasa con las demás funciones, cada cuánto las voy a recibir. Entonces, sí son cosas que voy a tener en cuenta, y más teniendo que cada vez voy a estar pagando más por productos que no voy a utilizar en su totalidad. Y otros datos, como para cerrar este punto, es que empresas con compromisos de Azure, encontramos que al menos una de cada 4 empresas que han asumido un compromiso de una bolsa de dinero en Azure no lo están utilizando. Entonces es importante también analizar el por qué no lo estás utilizando, qué va a pasar con esa inversión, comenzar a utilizarla, porque es importante ver los beneficios de Azure como tal para sus organizaciones, pero entender si efectivamente el compromiso que adquirí era suficiente para lo que necesito,
o está subdimensionado o sobredimensionado para lo que necesito, y por esas razones que o no lo uso o no lo estoy aprovechando. Y también hay que tener en cuenta que en este momento, en un promedio en general, solo el 24% de los asientos en promedio de los que se compran de 365 son los que se están implementando, los que están utilizando. Entonces también es importante saber, parte de lo que vamos a hablar ahorita es qué procesos o como parte de qué pasos debo seguir en realidad para analizar esos temas de renovación de los contratos. Ok, entonces continuando en esa línea, encontramos que otros de los desafíos que tienen las organizaciones de cara a la renovación de sus contratos o a cómo optimizar el software que estoy utilizando en mi infraestructura en general, tanto sea de servidores o de escritorios, tenemos que un desafío importante de todos los que están buscando es cómo puedo optimizar el gasto de Microsoft, pero aún así mantenerme efectivo a la hora de ejecución. Nosotros definimos como iniciar en 3 pasos generales. La idea es entender definitivamente el iniciar por entender su situación actual de licenciamiento es el primer paso. O sea, no hay forma de que ustedes logren optimizar o logren revisar su infraestructura o entender hacia dónde quieren ir o qué está pasando o qué pueden hacer mejor en su organización sin entender qué está pasando inicialmente en su institución o en su empresa. Entonces, lo primero es hacer un ejercicio de su situación actual de licenciamiento. Obviamente es hacer una ejecución de qué tengo instalado versus qué he adquirido. No solamente es qué he adquirido en mi contrato actual, sino qué he adquirido a lo largo del tiempo en mi organización. Es entender cuál ha sido el histórico de mi empresa. Entender si anteriormente hubo algunos cambios de licenciamiento que me afectaron o me ayudaron. ¿Qué productos son los que he recibido por cambios de versiones, por productos descontinuados? ¿Qué ha pasado con esos ciclos de vida dentro de una organización? Entender si efectivamente estoy siguiendo los ciclos de vida de los productos. Si aún tengo software obsoleto, ¿qué va a pasar con este software? ¿Cómo lo cubro? ¿Qué va a pasar a nivel de licenciamiento en esa parte? Y esa es su situación actual de licenciamiento. A veces, digamos, lo podemos resumir con un ejercicio de cumplimiento, pero en general es una práctica más de iniciar con un ejercicio de SAM, no necesariamente como auditoría, sino es un ejercicio proactivo de control, de identificar a partir de ese ejercicio áreas de mejora, o sea, entender efectivamente todo ese software que tengo instalado y que posiblemente estoy utilizando porque no lo sé en ciencia cierta, es identificar qué me está haciendo falta, de eso que me está haciendo falta, cómo puedo hacer para que efectivamente entender si es un software que sí me hace falta, si voy a necesitar, cómo puedo aplicar mejor las áreas los temas de licenciamiento. O sea, identificar esas áreas de mejora es también entender, por ejemplo, cómo se están haciendo los procesos internos para aprobación o distribución del software. Entender esa área de mejora es saber si mis ambientes virtualizados estoy sacando el provecho adecuado de esos ambientes, de la capacidad de hardware de mis servidores, de mis hosts. Y a partir de eso, obviamente, el siguiente paso es optimizar y buscar la eficacia y la productividad de la infraestructura. Entonces, identificar si puedo hacer consolidación de servidores, identificar si puedo aprovechar temas de migración de servicios a Azure, si puedo mejor cambiar versiones de producto de una edición, por ejemplo, de Windows Server Standard a Windows Server Data Center para aprovechar mejor los términos y condiciones de alta virtualización que tienen las versiones Data Center. Lo mismo con SQL Server, entender si es mejor aprovecharme beneficios de alta virtualización y de máxima virtualización para mis servidores, o más bien decidir licenciar servidores de forma individual. ¿Qué pasa con mis ambientes de desarrollo y pruebas? ¿Están aislados? ¿Están controlados? ¿Quién tiene acceso a este tipo de ambientes? ¿Qué pasa con mis ambientes productivos? ¿Qué soluciones tengo de alta disponibilidad? ¿Qué soluciones tengo ante recuperación de desastres? ¿Cómo estoy licenciando estos ambientes? Esto me ayuda a entender esa situación actual, identificar las áreas de mejora y optimizar esa infraestructura.
Obviamente, como lo estamos hablando, parte del trabajo de Software One y lo que les ofrecemos, entonces como clientes, es esos servicios de asesoramiento para hacer estos procesos, proporcionarles esos análisis de forma imparcial sobre lo que ustedes hacen, darles recomendaciones de cuáles son las mejores iniciativas de mejorar esa infraestructura, de tomar decisiones adecuadas de migración, de aprovechar servicios, de aprovechar esa infraestructura que tienen actualmente y optimizarla de forma adecuada en cuanto a la rentabilidad del licenciamiento, en cuanto a la compra de esas licencias, y entender que ustedes pueden ser áreas o empresas con una gran cantidad del portafolio de software, una cartera de software muy grande, pero que es entender si efectivamente todo ese software que están adquiriendo hace sentido en base a los objetivos de su negocio. También entender en base a esa situación actual si tengo duplicidad de software. Hemos visto a veces que organizaciones compran suites completas de productos que a nivel de Microsoft incluyen servicios, software para administración de equipos, incluyen soluciones de antivirus, incluyen soluciones para backups, y vemos en paralelamente que las mismas organizaciones, por diferentes procesos, por diferentes tomas de decisiones a lo largo del tiempo, tienen 2 o 3 softwares paralelos que que sirven para el mismo producto y están implementados en este momento, pero en la parte, digamos, del licenciamiento de Microsoft no la están aprovechando. Y algunas veces es volver a lo que estamos hablando, el desafío de la suite, y es ¿por qué compraste este producto? Pues es que viene incluido, no lo puedo separar. Ah, bueno, pues tal vez sí hay una opción de separarlo, buscar qué otras opciones tenemos de contratación para eso, y eso es parte de lo que va a seguir, digamos, ahorita en la conversación. Ahora, el siguiente paso que tenemos para optimizar estas infraestructuras definitivamente es, después de haber entendido mis objetivos, de entender qué es lo que tengo, cuáles son las posibles victorias en cuanto a optimización, en cuanto a alternativas, en cuanto a opciones de licenciamiento y de productos como tal, y entender que efectivamente qué es lo que voy a utilizar y qué no voy a utilizar y qué en verdad no me sirve o que no voy a implementar en 3, 4, 6 años y que son proyectos a largo plazo y que en este momento tal vez estoy pagando de más, es analizar si efectivamente ese contrato de licenciamiento que tengo en este momento de software o por el que estoy comprando este software es la mejor alternativa que haga cruce o que haga análisis con esa parte del contrato. Entonces podemos entender que si mi prioridad en este momento no es tener productos para toda mi organización, porque tengo filiales con diferentes requerimientos, tengo sucursales en diferentes países y por diferentes regulaciones o por diferentes regulaciones legales, digámoslo así, o por diferentes requerimientos de producto, de país, por el tema de implementación en cómo voy en cada país o en cada una de las filiales. No necesito estandarizaciones de productos, no todos mis usuarios usan Office, no todos mis usuarios van a usar correo electrónico. Tengo, por ejemplo, soy una empresa manufacturera con múltiples usuarios de planta o en el área productiva, donde ellos simplemente cambian de turnos, pero solamente necesitan una información particular, un correo electrónico. No necesitan Office porque no usan un computador, son personas que trabajan en una cadena productiva. O, por ejemplo, soy un servicio de telco, soy un servicio de call center, en donde tengo mis computadores ocupados 24 horas al día, los 7 días a la semana, con 2 o 3 turnos en el día que pueden rotar por diferentes, en el mismo dispositivo, varios los usuarios al día. ¿Cómo efectivamente eso se refleja en mi contrato? O sea, si estoy midiendo por usuarios, ¿cómo se me impacta eso? Si me comprometía a reportar dispositivos, ¿cómo me impacta eso versus los usuarios? Entonces, es analizar ese contrato efectivamente, si es la mejor opción que tengo. A partir de eso también es parte de analizar versus una base de contratos, que esta parte sí ya sería, digamos, con el apoyo como un distribuidor, como parte de Software One, es entender cómo otras organizaciones, no necesariamente revelando nombres y cosas puntuales, sino cómo otras organizaciones en reglas generales
del mismos tamaños de empresas, del mismo tamaño de capacidades en cuanto a usuarios, ¿qué posibles opciones han tenido o que han revisado a lo largo del tiempo? O sea, ¿qué les ha dado, por ejemplo, sentido en el caso de que tengo diferentes turnos y un solo dispositivo? ¿Qué les ha dado sentido en cuanto a migración de Office 365? Entonces, entender cómo funcionan esas empresas pares y así darme una idea también de cómo debería ir el proceso de diseño de mi contrato. Entonces, el otro punto clave es diseñar esa estrategia estructural del contrato ideal para mi renovación. Ese diseño es obviamente enfocado en entender qué opciones tengo, obviamente revisar en las diferentes líneas de contratación que tiene Microsoft, cuáles son las mejores opciones, debo comprometerme a una estandarización de productos, debo comprometerme a comprar todo con mantenimiento, o hay algunas cosas que definitivamente puedo comprar sin mantenimiento porque sé que son productos o servicios que se van a mantener por algún tiempo estimado sin un cambio real, porque son servicios mínimos de mi organización que no necesitan un soporte continuo, que no necesitan una actualización continua y que puedo mantener en ciertas líneas separadas de mi contrato principal. Entonces, todos esos términos contractuales pueden ser complicados. El entender y el de entender claramente lo que está pasando en mi infraestructura o en mi mercado es diferente por cada uno de ustedes, por cada empresa. Cada organización puede tener diferentes opciones. Puede que efectivamente el contrato actual sea la mejor opción, pero es diferente saber qué es la mejor opción con argumentos, con un análisis de costos, con una comparación de precios clara e imparcial sobre las diferentes opciones, a simplemente es porque es la mejor opción de mi licenciamiento, porque es el que he venido pagando desde hace 10 años. No, hay diferentes opciones, se han venido evolucionando, los productos de Microsoft han venido cambiando, las formas de distribución han venido cambiando. Eso también hace refleja de que también el fabricante se da cuenta que hay diferentes opciones para que los clientes compren. En este caso, digamos, nosotros cómo les podemos ayudar, comparamos su contrato con referencias de pares en el sector, les podemos ayudar a encontrar ese trato adecuado, esa opción de licenciamiento y a determinar obviamente con escenarios comerciales de compra cuáles son las diferencias de costo y precios de un escenario a otro, las ventajas y desventajas de seguir uno de estos contratos, por qué darles las razones de por qué un contrato puede ser mejor o por qué un contrato puede darles un mejor valor sobre esa renovación. Y definitivamente el siguiente paso, entonces, como les diga, es ya sabemos cómo estamos, qué objetivos debemos cumplir, qué productos en realidad voy a necesitar usar. Es que el contrato de licenciamiento refleje esa realidad y que nosotros no reflejemos la necesidad del contrato hacia mi infraestructura, sino que el contrato refleje mi necesidad clara de licenciamiento y cómo puedo aprovecharme también de que ya tengo claro ese punto o esa información para presentarle también esa necesidad al fabricante y que él entienda mucho más claro qué pasa. Entonces, obviamente, el siguiente paso de la negociación es cómo me presento al fabricante. Entonces, obviamente, los siguientes pasos dentro de mi proceso como de optimización y de infraestructura, de mi infraestructura de licenciamiento es definir cuál es el objetivo de esta negociación, qué es lo que pretendo obtener con este contrato, con esa negociación. Beneficiarse, en este caso, del apoyo de su distribuidor, en este caso, de expertos de SoftwareOne que les pueden ayudar en cuanto a tener clara cuál es su situación, que seamos realistas en realidad qué podemos solicitar. Hay cosas que no, hay cosas que sí podemos validar hacia el fabricante. Y ese al final es negociar el mejor contrato. O sea, ayudarles a que ustedes tengan una influencia diferente en ese proceso de negociación, que lleguen con la información clara, que permitan también que el fabricante entienda qué son sus objetivos, que se puedan alinear juntos en un trabajo en equipo para desarrollar ese plan que ustedes ya han encontrado. Microsoft, el fabricante, es muy abierto a trabajar con ustedes, siempre y cuando la situación
sea clara, ya llevar informaciones puntuales, requerimientos claros hacia esa renovación va a hacer que los procesos de cierre y compra sean mucho más fluidos, mucho más tranquilos, y que no solamente sea una lucha por un descuento, sino también sea un acuerdos mutuos de beneficio en donde busquemos cuáles son las mejores opciones, qué productos tienen, por qué ustedes consideran que un contrato, si Microsoft considera que hay una contraoferta o que les puede dar un mejor valor si deciden renovar un nuevo otro contrato, estar ahí para también apoyarles y aclararles las dudas que ustedes tengan de productos, de licenciamiento. Eso aparte también hace del tema de Software One. Y obviamente ese es el tercer paso con el que ustedes deberían cerrar un proceso de negociación. Entonces, resumiendo, es identificar lo que tenemos, analizar lo que en realidad usamos y hacia dónde vamos. A partir de eso, validar cuál es el contrato de licenciamiento o las opciones de compra de ese software que mejor se alinean a mis necesidades. Y a partir de eso es llegar claros con un proceso de negociación, es que tener claro qué es lo que necesito y qué requiere el fabricante también para poder llevar a cabo esos procesos en un corto plazo, que hablamos de una empresa que son 3 años. ¿Cómo los puedo llevar a cabo y de qué manera también me va a apoyar en ese proceso para que yo sea lo más beneficioso posible del software? O sea que si decidí comprar una suite de Office 365 ¿cómo me van a apoyar? No solamente desde el área interna, sino desde mi fabricante para que aproveche todo lo que me está dando, porque hemos visto a veces que se queda un poco aparte te vendimos el servicio de 365, pasan 1 año, 2 años, 3 años, y a veces no se ha implementado. Hay que definir, digamos, eso claro desde este momento de negociaciones, cómo también me va a ayudar en ese proceso, cómo va a ser mi roadmap a seguir. Yo también le podemos ayudarles a ustedes a entender cómo debería ser el proceso, cuáles son los pasos de adopción y adicionalmente definir otras actividades posteriores para que esos pasos de adopción sean adecuados. Que hemos encontrado también en algunos de nuestros clientes es que negociaron algunos productos, se enfocaron únicamente en descuentos, obtuvieron productos con muy buen descuento en 3 años, igual es claro para todos que sí ha pasado, pero han pasado 2 o 3 años y esos productos que adquirimos con un muy buen descuento siguen ahí, digamos, en el anaquel del inventario, no se han utilizado, no se han implementado, el proceso de implementación ha sido muy bajo y de toda la capacidad que tiene ese software que me entregaron, por el que me dieron muy buen descuento, porque la idea era utilizarlo, solamente he implementado 1 o 2 características. E internamente eso lleva pues a cuestionamientos de diferentes áreas, del área financiera, del área de compras o de mi propio proceso interno de auditoría, es entender por qué gastamos un dinero en ciertos productos de software y a lo largo del tiempo pues no los hemos utilizado, qué pasó, por qué no se ha implementado. Eso nos lleva a temas de que tengo que correr para implementar antes de que el contrato termine, tengo que utilizar unos productos que en realidad no sé ni siquiera por qué terminé comprando. Entonces la idea es que todos estos pasos lleven a que la optimización y la utilización del software sea lo más adecuada posible y esté alineada efectivamente a lo que necesito, a lo que voy a utilizar y a lo que esté pasando. Algunas referencias en general, digamos, tenemos clientes en banca en donde haciendo ejercicios en donde sus desafíos en general eran el tema de renovación de su contrato, perfilar sus usuarios, entender cuál es ese software que no está controlando, por qué hay instalaciones de software que no venían administrando, reducir el riesgo de auditorías, el saber qué pasa si sea una auditoría de software, si estoy preparado o no para esa auditoría y cómo llevarla a cabo, manejar y entender los términos y condiciones de licenciamiento, los cambios que han sucedido en los últimos años. Entonces, este tipo de desafíos que encontramos, digamos, en este cliente de banca, nos hicieron plantear una solución en cuanto a cómo generar una colección del software instalado, o sea, cómo obtener ese inventario, analizar sus contratos, soportarlos en los términos de negociación y de ayuda en el apoyo a la negociación, asistencia con el tema del SAM y el mantenimiento de riesgos, no tanto de SAM hacia auditoría, sino SAM hacia administración de activos de software y los procesos de administración de activos de software que deberían llevar implementar
para ser mejores en esa administración, asesorarlas en el licenciamiento y obviamente mitigación del riesgo en el tema de Windows Server y el cambio de licencias por núcleo. En este ejercicio, en general, el cliente obtuvo como beneficio un control del gasto, una reducción del costo de las licencias, mitigación de los riesgos de auditoría, quedando en más de un 90% de escenario de cumplimiento con unos procesos de compra mínimos para terminar la licenciamiento que le hacía falta, entendiendo los cambios de licenciamiento claros para aplicarlos de aquí en adelante hacia nuevos crecimientos de su infraestructura. Y obviamente un apoyo en la negociación en general hacia el fabricante de que tuviera claro cuáles serían sus objetivos y qué deberíamos buscar en esa negociación. Este cliente, por ejemplo, tuvo un ahorro alrededor de 1.5 millones de dólares, 1.5 millones de dólares anuales por ejecutar adecuadamente un proceso de renovación, por tener un control adecuado de sus activos de software, por tener claros procesos de reasignación de licencias y por seguir, digamos, los pasos adecuados de un proceso de renovación de contratos y no solamente estar pendiente de la renovación flat de su contrato en base a lo que se esperaría de esa renovación. También tenemos otra referencia, esta es una firma aseguradora, también tenía un desafío, eran buscando una reducción de costos de licenciamiento. Tuvo una reducción en usuarios de cantidad de empleados en general, entonces necesitaba saber cómo eso impactaba en su contrato, porque no podía seguir renovando las mismas cantidades, si eso iba a mantener su contrato actual, si tenía que cambiarlos. Tenía un gasto descontrolado en licenciamiento, se estaba instalando de forma desordenada mucho software. En este caso, la solución fue hacer un perfilamiento de usuarios y del uso del licenciamiento de 365 que se estaba haciendo, un análisis comercial y del gasto de licenciamiento que estaba implementando en ese momento y ayudarlos en el tema de la negociación. ¿Qué beneficios obtuvieron? Una identificación en reducción de costos y la mitigación de riesgos en cumplimiento de auditoría. Por ejemplo, es un cliente que tuvo un ahorro anual de $130,000 en una anualidad más o menos de unos $600,000, que representa siempre un valor considerable dentro de sus procesos internos y que liberan digamos, estos ahorros no necesariamente es para que sus presupuestos se reduzcan año con año, sino que a partir de que pudimos cubrir las necesidades básicas, que podemos cubrir en algunos casos la adopción de nueva tecnología con este ejercicio o con estos procesos, nos liberaron dinero, nos dieron un presupuesto para la ejecución de ese proyecto que tenía en receso hace un año, o me liberó alguna capacidad de ejecución para implementar los servicios que tenía rezagados. Esto es lo que buscamos, o sea que en realidad los servicios de optimización no solamente es para que gaste menos, sino que eso que gasto menos lo pueda reutilizar y reimplementar dentro de nuevas cosas dentro de mi organización que hagan sentido a mi empresa y potencien mi negocio. Y tenemos otro ejercicio, otro caso de referencia con un fabricante de piezas de vehículos. Este es un distribuidor que tenía algunos problemas con su tema de SQL Server. Obviamente, digamos, solo está enfocado en el gasto en SQL Server, que es uno de los productos más costosos de Microsoft en este momento. El cliente está buscando reducir costos de SQL Server, aprovechar mejor el commitment de Azure que estaba pagando la bolsa de Azure, reducir el riesgo en el cumplimiento de SQL Server y entender adecuadamente el licenciamiento de SQL Server. Entonces, la solución fue generarle un apoyo de optimización sobre SQL Server. En este caso es comprender correctamente la implementación de sus servidores, buscar la reducción y consolidación del licenciamiento de SQL Server y obviamente aprovechar y tratar de llevar la mayor cantidad de servidores hacia Azure, pero ayudar a identificar cuál es el mejor modelo de formar de migrar estos servicios hacia la nube, de utilizarlos de mejor manera y de aprovechar todo lo que ya se estaba pagando en licenciamiento y no cobrar más. En este caso, por ejemplo, el cliente en realidad, digamos, no fue un ahorro sobre pago, sino fue un no gasto
de alrededor de $120,000 en licenciamiento de Azure, para el licenciamiento de SQL Server adicional. En este caso, las decisiones tomadas fue una migración de servicios de algunas bases de datos que no eran críticas y que podían tener la capacidad de migración hacia Azure. Esas se migraron. Los servicios de criticidad se consolidaron en clústeres específicos para SQL Server, manteniendo el licenciamiento actual. Y eso ayudó a que el cliente no gastara de más, sino aprovechara lo que ya estaba pagando el licenciamiento. Y eso también es una forma de ver estos tipos de servicios o este tipo de procesos. No necesariamente es que va a gastar menos, pero también puede ser una opción para que no gaste de más y que tenga controlados mis ambientes de productividad. Bueno, en realidad esto era los puntos que queríamos discutir con ustedes. Queríamos comentarles sobre estas capacidades, sobre estos son los procesos que llevamos. Estamos en tiempo, tenemos 10 minutos para completar el espacio del webinar. Si tienen en este momento algunas dudas, algo que quieran preguntarnos, algo que quieran revisar con nosotros, pues aquí estamos Fabiola y yo para responder sus dudas. Igual, si consideran que en este momento o quieren revisar algo muy puntual de su organización, que les gustaría más bien es que lo revisáramos de forma individual con cada uno de ustedes, es algo que les compete, pues que es algo necesidad puntual de sus organizaciones, por favor déjenos sus comentarios en la encuesta de satisfacción y con mucho gusto nosotros los contactamos. Estamos acá, digamos, para asesorarlos en estos procesos. Realmente es importante, claro, que ustedes internamente tengan un conocimiento, que sepan cómo funciona en general el licenciamiento Microsoft y las opciones generales, que tengan este conocimiento, pero al final de cuentas, este no es su día a día, o sea, este no es su foco de negocio. El foco interno de sus organizaciones es ser productivos en base a su sector, que ustedes como áreas de tecnología o áreas de financieras o áreas de procurement le den a su organización las herramientas para que pueda desarrollar su negocio y no estar gastando energía o tiempo de más en analizar y en entender procesos que para eso, digamos, están socios de negocio como Software One, en donde estamos enfocados en ayudarlos, en ponernos la camiseta de ustedes y salir adelante estos temas para que no solamente sean competitivos en Microsoft, sino también en otros sectores, en otros productos, y que tengan lo que necesitan, que usen lo que compran y que eso les dé valor a su organización. Entonces, igual, si tienen alguna pregunta, estamos abiertos al chat para que nos puedan hacerlas por ahí, o como les digo, si quieren algo en particular, por favor, a través de la encuesta, pues estamos pendientes de sus comentarios y con mucho gusto nos ponemos en contacto con ustedes vía mail y así podemos agendar una llamada o una visita en particular a su organización. Muchas gracias por su tiempo.